Esta noche abrimos una puerta que pocos se atreven a cruzar. Un tema tan antiguo como el miedo mismo, los exorcismos y las posesiones. Incluso el Vaticano reconoce su existencia y la necesidad de afrontarlos. Bienvenidos, soy Joyce Mantilla y esto es Hora Contacto. Gracias por estar una vez más al otro lado de la pantalla. Comenzamos nuestro viaje adentrándonos en los orígenes de las posesiones, un camino oscuro que ha acompañado a la humanidad desde tiempos remotos. Nos acompaña el parapsicólogo Félix Rivera, quien en esta oportunidad nos guiará por este mundo misterioso y ancestral. Antes, vamos a ver un interesante informe. Adelante. En pleno siglo XXI, cuando la ciencia explica casi todo, aún hay algo que no tiene explicación. Los gritos, las voces, los cuerpos que se retuercen sin causa médica. Los registros no son ficción, son reales. Y la Iglesia los llama posesiones demoníacas. Cada año, miles de casos son reportados en el mundo. En el Vaticano existe una asociación internacional de exorcistas reconocida oficialmente desde 2014. Su misión, luchar contra una presencia que según la fe católica no es simbólica, sino real. El exorcismo es uno de los rituales más antiguos y reservados. La Santa Sede la nombra oficialmente como el exorcista de la diócesis, es decir, tiene el encargo institucional. Dos, una persona que debe estar en perfecto estado de salud, no estar con algún problema cardíaco o congénito que pueda poner en riesgo su vida. Una persona que debe ser mayor de 45 años. Además, se recomienda que la persona no arrastre un historial de vida cargado de sombras, pues esto podría generar complicaciones durante el proceso de liberación. Porque el demonio, al estar presente en los momentos en que pecamos, es capaz de decirlo, aquello que uno oculta, en plena ceremonia de exorcismo, y puede debilitar la fe, bajarle la moral a la persona que está participando e intentar expulsarlo. Y aunque la Iglesia pide prudencia, se afirma que el mal se esconde en lo cotidiano, en adicciones, en prácticas ocultistas, en palabras que invocan sin querer lo que nunca debió ser llamado. Los testimonios son estremecedores. Personas que hablan lenguas que jamás aprendieron. Fuerza física sobrehumana. Rechazo violento a lo sagrado. Los gritos que escuché de esa mujer fueron realmente espeluznantes. Una cosa es escuchar el grito de una mujer y otra cosa es escuchar el grito de una mujer poseída. Hasta el día de hoy no lo olvido. Cuando ves sus ojos, sabes que ya no estás hablando con la persona. Sientes que hay algo más, algo que te observa desde adentro. Un sacerdote amigo que está ahorita de párroco por la V3, él lo comentó, que una vez él estaba acabando la misa y una señora
le pide que vaya a su casa porque piensa que su hija estaba poseída. El hijo del sacerdote dice, bueno, vamos a ver, ¿no? Pero sin creer, pues, ¿no? Sin creer, ¿no? Él va y cuando abre la puerta, entra al cuarto, dice que ni bien crucé el marco de la puerta del dormitorio, sentí un olor que nadie lo sentía, sentí un olor a excrementos, desagüe, que nadie olía en ese momento, solamente él lo olió. Y dice que la niña lo miró con unos ojos, pero unos ojos que eran el mal. Y él empezó a sentir muchos escalofríos en su cuerpo y se salió. Y el dolor de cabeza le duró casi un día y medio, no se lo pudo sacar ni con pastillas. Pero hay momentos donde la razón se quiebra. ¿No? Y él me dice, lo que más lamento, me cuenta, es no haber tenido fe. Y lo que ocurre frente a ellos no puede entenderse desde la medicina, sino desde el misterio. El exorcismo no busca espectáculo. Es un combate silencioso entre la fe y la oscuridad. En esta oportunidad me siento muy contento de poder tener a alguien con la gran reputación de Félix Rivera, a quien ya conozco de hace algunos años. Y sin embargo, para el público que recién está sintonizándonos, Félix, por favor, háblanos un poquito de tus antecedentes y para que el público sepa de tu rubro y a lo que te dedicas. Bueno, mi nombre es Félix Rivera Torres, soy el director de un grupo que se llama Contacto Esotérico y tengo más de 35 años dedicado a la investigación del fenómeno paranormal, el fenómeno muerte, las posesiones y los exorcismos. A través de este largo camino he tenido oportunidad de salir en entrevistas en todas las grandes cadenas de televisión del mundo y en muchísimas entrevistas, ya perdí la cuenta. Y pues, Dejé de contar en las 1500. sin embargo, tú sabes que hay un sector de la población, incluso algunos de nuestros televidentes, que miran este tipo de temas con escepticismo. ¿Lo que tú haces busca de alguna manera convencerlos o simplemente tu trabajo es En absoluto. Y además es perfectamente lógico y entendible que la gente no crea. ¿Por qué? Porque, o sea, digamos, si una persona acepta que estas cosas son reales, se le desarma el mundo. Entonces, es como decir, si lo niego en forma absoluta y radical, no me va a tocar, no me va a hacer daño. Es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa. Y bueno, pues hay muchas personas que sí pueden dar fe de esto porque realmente lo han vivido. En realidad, esas son cosas que solamente las crees cuando las confrontas, cuando las vives, cuando tienes la experiencia. ¿Qué es un exorcismo? ¿Y cuál es el propósito que puede tener uno? Para definir qué es un exorcismo, primero tenemos que definir qué cosa es una posesión. Un poseso, una persona poseída, es alguien que está siendo subyugado por una entidad a la que nosotros podemos y denominamos demoníaca. Esto es como que venga un agresor que te robe tu personalidad y que asuma el control de ti como persona y te subyugue. Entonces, el exorcismo es un proceso de liberación, sirve para liberar personas, animales e inclusive lugares y cosas. Y bueno, pues en este caso hay que realizar una serie de rituales que tienen su origen, por lo general, en la religión, en la fe que uno profesa. El exorcismo no es una cosa de la Edad Media, porque existe desde los albores de la humanidad y es una cosa vigente hoy día. Hace 10 años, en el último Congreso Ecuménico de Exorcistas, la estadística era que eran reportados al menos 550 casos de exorcismo al mes. O sea, con las solicitudes del caso para la intervención. Hablar de casos, hay muchos que son muy mediáticos, que han dado origen a películas de cine y todo eso, pero no tienen la curiosidad que nos permite ahora la tecnología moderna. Porque ahora un exorcismo se registra frente a cámaras. Un exorcismo se hace con un equipo multidisciplinario. Primero tiene que haber una evaluación de tipo psicológica y
¿Cómo podría diferenciarse un caso de exorcismo de un caso psiquiátrico grave? Bueno, pues hay muchas veces que las personas pueden ser víctimas de psicosis, complejos de persecución, todo tipo de delirios. Entonces, lo primero que se hace es una investigación profunda de cuáles son los antecedentes. Eso se hace mediante una técnica que se llama círculos concéntricos. O sea, vamos primero de lo más externo. Todos los referentes que tengan antecedentes acerca de lo ocurrido, pero no tomamos en cuenta pues el que dice, me lo contó mi vecina que estuvo ahí. No, tiene que ser una persona que sea alguien que de primera mano sabe las cosas. Y vamos investigando también la vida de la persona, si ha sido paciente psiquiátrico, si ha tomado algún tipo de medicaciones de este tipo, si tiene algún tipo de adicciones, si ha presentado cuadros de depresión, si ha habido pues hechos dramáticos como suicidios o intentos de suicidio. Es como ir, como me explicabas antes de entrar al programa, como ir por capas, desde De lo lo más simple a previo lo complejo. hacia lo más profundo. Una vez que tiene la seguridad de que es un interlocutor válido, es decir, cuando esta persona ha pasado una evaluación psicológica y psiquiátrica, y hay suficientes elementos de juicio como para determinar de que lo que ocurre es paranormal, es decir, que no tiene explicación. Por ejemplo, hay síntomas que son bastante conocidos también por la población, ¿no? Como el sansonismo. El sansonismo. Es una fuerza brutal. Que Que no, esta no persona- está justificada. que Yo me esta acuerdo persona que la poseída. primera vez que tuve contacto con exorcismo, pesaría yo unos 110 kilos. Y me pidieron que acudiera únicamente como 911. La idea era que yo pudiera ayudar al sacerdote que iba a realizar el trabajo a contener a ese niño. Niño todavía. Sí, era un niño. Y cuando yo lo vi, dije, pucha, que lo tengo que agarrar con cuidado porque si lo agarro fuerte lo desarmo. Había perdido más de 20 kilos, estaba en hueso y pellejo, olía mal, toda su piel estaba ulcerada. Y lo cogí y me levantó y me tiró contra la pared. No sé qué fue más, si el susto o el golpe. Pero era como que la pulga levanta al perro y lo tire contra la pared. Entonces me di cuenta de que no tenía yo los medios físicos como para poderlo contener. ¿Eso fue acá en el Perú? Sí, claro. En Lima, en Miraflores. En la calle Berlín. Hasta ahí no me llego. Ya, ok, no, el mayor es natural. Pero la cosa es que llamé a un equipo de amigos, que todos eran más grandes que yo inclusive, y pudimos contenerlo. Fue una batalla campal. Nos golpeó a todos hasta que lo llegamos a contener. Y ahí recién pudo el exorcista llevar adelante el trabajo. Bueno, es un caso, es una historia larga, le he contado muchas veces. Pero por eso es que muchas veces, cuando una persona está bajo efecto de una posesión, es necesario por seguridad amarrarla. No solamente para que no se haga daño, sino para que no dañe a los demás. Claro. Y dime, ¿esto solo le ocurre entonces a las personas que tienen fe? Porque, digamos, un agnóstico, un ateo, evidentemente niega la posibilidad que exista Dios, también niega la posibilidad que exista el demonio. Entonces, a un ateo virtualmente no le tendría por qué pasar nada de esto. ¿O sí? Muchas veces la mayoría de personas que son víctimas de estos problemas son los ateos. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna defensa. Nosotros recibimos sacramentos. Por ejemplo, un niño lo bautizan. Y si te acuerdas un poquito del catequismo, con eso te borran el pecado original. Ok. Y luego de eso tiene la comunión, antes la confirmación y todo eso. Pues son una serie de procesos que te llevan a ratificar tu fe en Dios y a adquirir la protección divina. Si el Vaticano tiene incluso escuelas donde capacita a los sacerdotes para ejercer el exorcismo, ¿cuáles son los requisitos? Porque si tú me dices que asistes a algunos exorcismos, ¿tú tienes alguna preparación o has pedido? ¿Quiénes podrían acceder a este tipo de prácticas? Mira, exorcista no se hace, se nace. Tienes que tener un temple especial. Hay muchos videos en que me ven que entro a criptas, a cementerios a las 3 de la madrugada, en total oscuridad. Hago investigaciones. He tenido oportunidad de tener una serie de aventuras con mi equipo de investigación que están documentadas con videos. O sea, no es que lo cuento, lo puedo mostrar, la gente lo puede ver. Y pueden ver también las fotografías, los videos y los audios que han sido muchas veces revisados con tecnología NASA. Porque uno puede falsear una fotografía, Claro. pero ahora hay pruebas con las que se puede auditar Claro, y hay software determinar incluso si en es la red. falso o es real. En la red ahí está Y bueno, pues forénsica. sí, a mí un tiempo literalmente me ganaba la vida desmintiendo
este Video tipo de cosas. Claro, falso. Porque habías una fotografía, ¿te acuerdas que hemos hecho el trabajo contigo? Claro. Y comenzar a hacer el análisis cuadro por cuadro, Sí. abriendo el mapa de bits para ver si hay algún tipo de manipulación, si se ha utilizado alguna herramienta de edición, etcétera. Bueno, pues ahora hay programas que son increíbles, donde ya la computadora te da el resultado en forma directa. Pero lo que sí es cierto es que hay algunas cosas que son inexplicables. Tengo videos donde objetos salen volando, donde se levantan volando. Acabamos de filmar una película que debe salir en diciembre, o sea, estar en los cines ya en diciembre. Y literalmente, cuando estábamos en ese proceso, había una escalera de madera muy pesada y la captamos. Nos se levantaba en el aire y salía volando. ¿Calera? Sí, una escalera que así nomás no la puede levantar un hombre, es muy pesada. ¿Y los requisitos para acceder a ser Primero, lo más importante Aparte del es que té. tienes que tener fe. Y tienes que tener temple. No cualquiera puede ser exorcista, así como no cualquiera puede ser médico. Hay muchas personas, Ni cualquiera periodista. por supuesto. Hay muchas personas que, por ejemplo, no soportan ver la sangre, ven sangre y se desmayan. Pues él lo podría ser un cirujano. O personas que cuando están volando a mucha altura pierden el sentido. Entonces no pueden ser aviadores. Del mismo modo, hay que tener un temple. Y por lo general, mira lo que te digo, tú no eliges ser exorcista, sino que te toca y tienes que asumirlo. Cuando un niño se cae o se lo lleva la corriente en el río, en el mar, si la persona que se tira a salvarlo lo hace emotivamente porque se desespera y no sabe nadar, no vas a tener un ahogado, vas a tener dos. Y justo aquí vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar porque esto recién está empezando. En el siguiente segmento vamos a ir a tratar de entender que el miedo y lo desconocido siempre han acompañado a la humanidad, pero lo más inquietante está por venir. No se muevan de la sintonía, soy Joyce Mantilla y esto es Hora Contacto. Volvemos. Solo un instante. Si este misterio ha despertado tu curiosidad, suscríbete al canal de TV Perú Noticias, comparte este episodio, deja tu comentario, porque cada mirada hacia lo desconocido nos acerca a una nueva verdad. Continuamos con el programa. Continuamos en Hora Contacto y ahora identificaremos los signos que pueden indicar la necesidad de un exorcismo. Félix Rivera nos enseñará cómo distinguirlos. Una vez, Félix, que ya se han tomado las primeras medidas y se ha ido estudiando este caso y verdaderamente se amerita, ¿cuáles son los procedimientos? Lo primero, en una casa donde existe actividad paranormal, van a ocurrir siempre una serie de sucesos que no tienen explicación. Por ejemplo, yo dejo este vaso en medio de la mesa, muy bien puesto, y si que haya un temblor o una vibración, de pronto escucho el ruido y lo encuentro en el piso. Claro, lo primero que vamos a tratar de decir es, seguro lo dejé mal puesto, cometí un movimiento fallido, no me acuerdo y lo dejé mal puesto. No. Y si tienes en la casa algo que es muy común ahora, como son las cámaras de videovigilancia, pues muchas veces la gente se sorprende cuando revisa sus cámaras y ve que el vaso se desliza y cae. O que las cosas se mueven, o que se abren y se cierran las puertas, o que ocurren cosas que no son inexplicables. Entonces, hoy en día sí es posible poder documentar con pruebas una casa poseída, una casa embrujada. Pasan cosas muy particulares. Por ejemplo, la casa que nunca tuvo insectos se llena de insectos. Se sienten olores desagradables y no hay una explicación. No hay un atoro de tuberías, no hay una tubería rota en la pared que está filtrando agua y genera mal olor. No hay una causa aparente. A veces puedes sentir olor a quemado, a tabaco, a lo que fuera y nadie está fumando en la casa. Las mascotas están aterradas. Se ocultan debajo de las camas, de los muebles y ladran hacia la nada como si vieran algo. Las plantas comienzan a quemarse y se queman desde la punta hacia adentro. La leche,
O alguien que está haciendo mayonesa, se le corta. Claro, pero siempre, o sea, consecutivamente, ¿no? Claro, y fuera de lo común, porque es una señora que ha hecho mayonesa toda su vida y de repente ahora se le corta. Algunos dicen Al que está principio vinculado. pensamos, no, de repente ha sido uno de los productos que he utilizado que me ha fallado esta vez, ¿no? Pero, porque en el momento que tú estás asustado, cada ruido, cada cosa que escuches, la vas a atribuir inmediatamente a algo de origen paranormal. ¿Y tiene forma? Ya que hay tantos medios digitales, cámaras de seguridad, cámaras de vigilancia. Inclusive hay forma de- equipos, hay una serie de gadgets que te permiten determinar estas cosas. Cuando uno va a hacer una investigación en una casa, lo primero que vamos a buscar son anomalías físicas. Por ejemplo, yo tengo una habitación que está cerrada, no hay ninguna corriente de aire, y hay un punto específico de la habitación donde yo voy con un termómetro digital y capto una diferencia de 2 grados, 3 grados, hasta de 4 he captado. Oh, ok. Es más, hay lugares donde tú metes la mano y parece que la metieras en un congelador del supermercado. Cuando vas a retirar un paquete de queso, de mantequilla, se siente, ¿no? Sí. Acá hay la refrigeración en el área. Y sacas la mano de ahí y acá es otra temperatura y acá es otra. El aire se siente denso. Por eso dicen que la casa está pesada. Y bueno, pues ahora hay unos aparatitos que son sonómetros que te pueden permitir determinar el origen del sonido. La fuente, ¿de dónde O viene? sea, yo escucho un ruido y uso mi sonómetro, ubico la fuente del ruido y me dice, el sonido tiene su origen 2 metros 10 delante tuyo. Y no hay nada que lo produzca. Hace poco hicimos una reunión con un youtuber muy famoso que se llama el Glow King y que el chico era muy escéptico, y cuando hicimos la sesión de espiritismo, el medium fue él. El espíritu se manifestó a través de él. Y tengo filmado cuando de pronto en la piel le salen unas erupciones, que eso es lo que se llama una urticaria fantasmal. Es un fenómeno que se produce cuando tienes mucho miedo. Y en los exorcismos, ¿en alguna oportunidad se ha producido que alguna cámara ha registrado, ha visto la forma que tiene ese demonio que Que está por dentro? supuesto que sí. ¿Qué forma tiene? Porque y se imagina la gente en el imaginario colectivo, un demonio tiene cuernos, tiene Bueno, te ojos. voy a decir de que hay una correlación entre lo que es el lugar de donde uno proviene y el origen de tus miedos. Por ejemplo, si tú vas y entrevistas a la gente en una aldea pesquera en Japón, para ellos el demonio viene del mar y va a ser un ser que va a aparecer más que el macho cabrío con el que vivimos en esa parte del mundo. Bueno, algo así como un hombre pez, pues. Sí. O sea, tu miedo. Si tú estás en una zona donde hay muchos lobos, pues el demonio va a ser un hombre lobo. Si estás en una zona donde la gente muere de rabia por ser atacado por murciélagos vampiros, el demonio podría ser un Vlad Tepes, un Drácula. Aunque este es un personaje histórico que sí existió, ¿no? El empalador. Pero hay una correlación entre el temor, el miedo y lo que uno siente. Ahora, por ejemplo, hay personas que vislumbran al demonio como un ser muy seductor. Ok. Y son sobre todo las personas que tienen un nivel pasional muy alto. Lo que me está diciendo al público es que básicamente los demonios son una proyección colectiva. No, ojalá fuera eso. Yo creo que el demonio es real, es tangible, Pero es su una entidad. Adopta la forma de la colectividad. Que lo que pasa es que al demonio le llaman el enemigo, el mentiroso. Porque él puede adoptar la forma que él considere más conveniente para poder aterrorizarte más. Inclusive hay algunos procesos fisiológicos. Cuando una persona tiene miedo, inmediatamente se agrega una sustancia que se llama adrenalina. Claro. La adrenalina, lo primero que va a hacer es que todo lo que tengas en el estómago, ¡pum!, caiga a los intestinos. Va a concluir la digestión para que tú puedas capitalizar mayor cantidad de fuerza y energía. Luego tus músculos se van a contraer, se van a poner duros. Como cuando tú sientes que vas a recibir un golpe y te pones duro, ¿no? Incluso la sangre creo que fluye hacia los Así es. músculos del brazo. Y se del produce pecho. una gran combustión del combustible de la sangre, que es la glucosa. Por eso las personas luego de una experiencia paranormal tienen miedo.
Después las personas hablan y botan un vaho, como si estuviéramos en una zona muy frígida y la temperatura fuera muy baja. Y es que cuando nosotros tenemos miedo liberamos energía. ¿Y cómo la liberamos? En forma de energía calorífica. Por eso se ve ese vaho. Ya. Y las entidades se alimentan de eso. Ellos se alimentan de llenarnos de miedo, causarnos temor y absorber nuestra energía de vida. ¿Y un poseído es consciente de eso? Muchas veces sí, sobre todo en las primeras etapas. ¿Podría decirse que un poseído sabe que tiene una presencia maligna dentro? Claro, y te pide ayuda, te dice, por favor, sálveme, no siento que esto me va a acabar. ¿Y hay casos en los que el poseído ha interactuado con ese ser o esa posesión, ese ser demoníaco? El exorcismo como tal, el exorcismo propiamente dicho, es un combate en el que lo primero que tienes que hacer es decirle, yo no soy nadie, no puedo enfrentarme a ti, tú eres un ser inmortal, pero no vengo solo, yo vengo como un heraldo, en nombre de Dios. Ok. Y es a través de la fe que me infunde mi padre que yo te reprimo, que entonces produce un combate en el que tú le pides al poseso que te dé el nombre de la entidad que lo posee. Y en el momento en que tú tienes su nombre, tú le puedes decir, en nombre de Dios, lárgate, sal de acá. Con su nombre. Con su nombre. Y bueno, pues lo que nosotros hicimos fue hacer una innovación tecnológica. Yo comencé a tomar fotos y videos de fantasmas. Ya. Entonces, cuando participé en exorcismo, quedé traumatizado. ¿Por qué? Porque es terrible, ¿no? Tú le pones agua bendita con sales naesianas. ¿Por qué se le pone al agua bendita sal? Para que la humedad se mantenga más tiempo en el cuerpo. Y literalmente he visto personas que se queman, se ampollan y sientes inconscientemente que lo estás torturando. ¿El exorcismo compromete la vida del exorcista? Por supuesto que sí, por eso tiene que ser en todo momento supervisado por un médico. Y lo ideal es que la persona que es exorcizada esté siendo monitoreada para ver cómo están sus niveles, cómo está su presión sanguínea. Pero además del exorcizado, ¿también compromete la vida del exorcista en sí? ¿Hay exorcistas que han muerto? Sí, inclusive hay cantidad de casos de un montón de padres muy nobles que ante el auxilio, la llamada de auxilio de una familia que está padeciendo este problema, agarran su Biblia, su estola, su agua bendita y con la mejor de las voluntades van y terminan siendo poseídos. Y luego tú tienes que curar no solamente al poseído, sino a quien trató de ayudarlo. Es como que el que va a salvar a alguien que se ahoga y termina ahogándose. Porque no sabía nada. Porque no sabía hacerlo bien. Wow. ¿Y hay casos en los que el poseído muere? Ha habido casos, Durante están el documentados. Sí, están documentados. Inclusive ha habido personas que han ido a juicio porque durante el proceso la persona murió, ¿no? Ajá. Y este gesto que ha sido dramatizado en obras cinematográficas de presentar la cruz y lanzar el agua bendita, ¿es parte de un proceso de exorcismo convencional de los que En el mundo enseñan en el mundo cristiano, que enseña el Vaticano? ¿Se presentan las cruces así? Por supuesto. Mira, no es cualquier cruz, es la cruz de San Benito. A ver, ¿cuál es la diferencia? Porque Esta es la de San Benito. Okay, San Benito, esto es un sacramental. El exorcismo es un sacramento. Y para ejecutarlo hay que tener esta medalla, esa te la obsequio, está bendita. Oh, muchas gracias. Y bueno, pues esta medalla a los católicos nos sirve como una referencia. ¿Por qué? Porque San Benito fue el santo de la iglesia que inventó el protocolo de exorcismo, tal como se usa hasta el día de hoy. Sí. No. Porque de verdad que para las personas que no tienen ningún tipo de cercanía a estos temas, yo creo que con los datos que estamos dando, creo que deberían replantear un poquito. Ahora, vamos a algo muy interesante para que la gente lo oiga. Esta fue mi tesis. Para que una persona sea poseída, existen 5 puertas. La primera, y la más recurrente tal vez, es el pacto satánico. ¿Existe Cuando eso? tú voluntariamente le entregas tu alma al demonio
Inclusive hay páginas en internet donde te dan pautas y te dicen paso a paso qué hacer para venderle tu alma al demonio y cómo hacer tu contrato. Luego existe lo que se llaman las maldiciones, los entuertos, los ensalmos, que es cuando una persona es víctima de un trabajo de brujería y entonces atan un espíritu inmundo a esa persona para que lo consuma. Y cuando está muy vulnerable termina siendo poseído. Luego existe otra forma que es la de pedirle un favor al demonio. Una chica, por ejemplo, le pide a un brujo que le haga un amarre. Un amarre solamente te lo concede el diablo. Dios no va a querer atar a una persona contra su voluntad. Y eso hace que tú le debas al demonio y que el demonio te pueda poseer. Y otra tiene que ver con los medios de difusión. ¿Qué hace? En las estaciones de radio, en las estaciones de televisión, existen campos electromagnéticos y forman lo que se llama el campo de Faraday. Claro. Y eso abre portales por donde entran entidades. Por eso en todos los canales de televisión hay gente que ha sentido, qué pena. Vamos a hacer una pequeña pausa acá porque esto todavía tiene para un rato más. Vamos a hacer escuchar algunos de estos relatos y vamos a comprender que el misterio no ha desaparecido y que a veces lo desconocido acecha justo detrás de la puerta que creíamos cerrada. Vamos a volver en un ratito más. Soy Joyce Mantilla y este es Hora Contacto. Volvemos. Querida comunidad de Hora Contacto, este es el momento ideal para que te unas a esta travesía por lo inexplicable. Suscríbete, activa la campanita. Hay muchas más historias que el tiempo no ha logrado revelar. Regresamos. Continuamos en Hora Contacto. Pocos han presenciado un exorcismo y quienes lo han hecho aseguran que nada vuelve a ser igual. En este segmento vamos a conocer cómo se realiza un exorcismo, el ritual donde la fe se enfrenta cara a cara con la oscuridad. Félix, cuéntanos, por favor, ilústranos cómo empieza un ritual de este tipo cuando ya se han descartado todas las posibilidades viables y se llega a la conclusión que la persona verdaderamente está poseída. ¿Cómo se empieza un ritual de exorcismo? Lo primero es una presentación. En esa presentación, lo primero que has de hacer es sondear cuán permisible es la persona de enfrentarse a este proceso. Y te presentas, dices quién eres y de parte de quién vienes. La persona que quiere hacer un exorcismo a título personal es un charlatán. Okay. El exorcismo lo hace Dios y uno simplemente es un heraldo. Una vía de realizarlo. Por eso en el exorcismo se dice en el nombre de Dios, no es en mi nombre, en el nombre de Dios. Y bueno, pues luego de eso viene una introducción en que le tienes que indicar que conoce de su situación y que has venido a darle el auxilio y que para eso vamos a llevar adelante este ritual. ¿Has visto en esos momentos ya rechazo, violencia? Por supuesto, muchas veces comienzan a maldecirte y hay que tener mucho cuidado con qué personas están dentro, porque muchas veces las cosas que dicen no solamente pueden ser sumamente hirientes, sino que además te penetran, calan en tus huesos, se quedan en ti. Por la violencia con que se dicen. Sí, son maldiciones. Y muchas veces ni siquiera entiende lo que te está diciendo porque puede hablar en otros idiomas, tiene don de lenguas. Pero sin embargo, la vibra con que la semana hace que uno la sienta en carne propia, ¿no? En esos casos hay personas poseídas que han sido, digamos, aseguradas con correas, con alguna arma física. Por seguridad, lo más conveniente es atar a la persona. No solamente porque él se puede hacer daño, sino para que no le haga daño al exorcista, ¿no? A mí me ha pasado, y tengo marcas, tengo fotos con unos moretones terribles, donde estaba súper bien amarrada, pero se soltó de una mano, me agarró con las uñas y me jaló las uñas con tal fuerza que me sacó como rollitos de jamonada. Wow.
Y también tengo el caso de uno de mis hijos que casi le sacan una falange. ¿Tanto, sí? ¿Eh? Pero, o sea, ¿el poseído le cogió el dedo o una O sea, le fuerza chapó el dedo en el aire. invisible? Ah, Y cosas por el estilo, patadas, golpes de puño, etcétera, ¿no? Y bueno, pues una vez que está asegurada la persona, vas a llevar adelante el ritual, que el ritual fue hecho por San Benito. San Benito fue un sacerdote que inventó el protocolo de exorcismo tal como se usa hasta el día de hoy. Y es que la historia es bastante cruenta. La pueden buscar en internet, ponen San Benito y va a salir toda la historia. Y la historia de esta medalla, a ver, que es un sacramental. esta es la Acá medalla. nosotros los católicos, para hacer este ritual, tenemos que utilizar esta medalla. Esta medalla que me ha obsequiado gentilmente Félix es la medalla, la cruz de San Benito, nos decía. La Cuéntame, medalla de toma. San Benito es un sacramental. ¿Qué quiere decir esto? Que esa medalla es la que se utiliza para oficiar el sacramento del exorcismo. Ahora, normalmente los sacramentos solamente son oficiados por sacerdotes que tienen la autorización de un obispo que está encargado de esto. Pero hoy en día hay muchos laicos que exorcizan porque la iglesia de por sí tiene una lista de espera brutal. Tanto, sí. Sí, claro. Mira, yo te cuento, hace 10 años en el primer Congreso Ecuménico de Exorcistas, había una estadística que eran más de 550 casos de exorcismos, de solicitudes de exorcismo presentadas al mes. Imagínate lo que debe ser hoy. Pero atenderlas ya demanda, evidentemente, un esfuerzo de logística, de personal. Pero conversando en la pausa me decías que de 100 casos solo son reales 5. Claro, hay muchas personas que piensan que porque tienen un paciente que tiene convulsiones, o una persona que tiene un delirio de persecución, o un complejo de culpa, inclusive te cuento un caso. Había una chica que estaba embarazada y perdía al 5.º mes. Perdía al 5.º mes el embarazo. ¿Y qué era lo que había pasado? Que cuando era adolescente ella se había sometido a algunos abortos. Que había tenido alguna vida más alegre y luego se tranquilizó, se enamora de verdad, esta vez quiere tener hijos y tiene un complejo de culpa. Siente que no merece ser madre porque ella ha abortado a otras criaturas. Y cuando el embarazo se hace tangible porque ya se nota la barriga, 4º, 5.º mes, ¡pum!, lo pierden. ¿Espontáneamente? Sí. ¿O Y no, indujo el...? ellos mismos se inducen lo que es el aborto espontáneo Espontáneo. por temor. Wow. O sea, ahí están. El miedo es tan grande, pero eso no es brujería ni es posesión, sino se trata simplemente de un complejo de culpa, que eso ya es labor de un psiquiatra. Hay que tener mucho cuidado con muchos brujos, que muchas veces lo único que hacen es empeorar la situación. Yo le digo al público, hay mucho más fuerza y poder en el dedo meñique de un sacerdote católico que tenga fe que en el brujo más poderoso de la tierra. Qué buena frase. Y bueno, pues Me hablabas de los procedimientos. sí, o sea, como te digo, lo primero que se hace es hacer una investigación y al final es la entrevista, porque si realmente fuera alguien poseso, no hay que poner al demonio sobre aviso, porque podría hacer que las cosas sean mucho más difíciles, ¿no? Ujú. Y luego hay que empezar con una serie de salmos que van desde el Salmo 48 en adelante hasta el 114 más o menos, donde por ejemplo se invoca el poder de Dios, la protección de Dios para la persona que va a realizar el exorcismo, y luego se le fuerza a que revele su nombre y que pueda ser expulsado, ¿no? El nombre de esta entidad maligna. Así es. ¿Tienen nombre? ¿Ellos mismos se hacen llamar? Ellos dicen su nombre. ¿Cómo pasa eso? Mira, existe toda una jerarquía en el infierno. Demonios principales, principados, y pues, luego hay una serie de jefes jerárquicos que son demonios, que cada uno tiene a su mando ejército de demonios. Y sí, parece algo chistoso, mítico, Sí, pero parece. para quien lo ha vivido es totalmente real. Y mientras vas leyendo esos salmos que obviamente han sido escogidos por la función y los textos que convocan y las energías que convocan de protección,
las reacciones que has visto en estos cuerpos poseídos. Bueno, ellos tratan de distraerte como del lugar y para eso utilizan el don de la profecía. Comienzan a contarte una serie de cosas, ¿no? Yo te cuento que una vez invitamos a un doctor para que nos acompañe en un exorcismo y él tenía todo el interés de participar porque había presenciado un evento paranormal en el hospital y bueno, pues quería como hombre de estudio confrontar y ver qué es esto, ¿no? Y bueno, participó y nosotros contentos de poder contar con él como médico para que pueda controlar la presión, verlo, chequearlo, ¿no? Y de pronto le contó, así en voz alta, ¿no? Que había tenido una enamorada cuando estaba en la universidad y que la había hecho abortar. Y eso era un secreto que ninguno de los presentes conocíamos. Y le dijo, yo te estoy esperando acá, porque el día que mueras vas a ir directamente al infierno. Y yo te voy a mostrar. Y entonces él se quedó tan estremecido que dio un paso atrás y ya no pudo continuar. Obviamente, por eso, o sea, son las formas que utiliza la entidad que está poseyendo ese cuerpo. Pero te cuento algo más chistoso. Hay maldiciones que están en idiomas antiguos, por ejemplo, como el arameo, y que me sorprendí mucho cuando vi un juego de video donde el demonio que salía en el juego maldecía a todo el mundo con esa maldición. En arameo. Sí, Nakanakama retro. Y bueno, pues eso lo había ido yo de exorcismo y ahí estaba, ¿no? Bueno, el arameo, para nuestro público que pronto no sabe, es el idioma que se hablaba en la época de Claro, fue el primer idioma en el que él nos enseñó el Padre Nuestro. Y la verdad que cuando los salmos no funcionan, hay otra cosa que se puede utilizar. Sí, se utiliza el agua bendita, las sales nadecianas, el óleo consagrado, que es un aceite de oliva finísimo, pero que ha sido ultra bendecido, ¿no? Ya. Bueno, los fluidos, hay un estudio de un japonés que revela, estudios científicos que revelan, del doctor Emoto creo que era, Sí, claro. que revela Las moléculas. que las moléculas del agua cambian cuando son sometidas a gritos, a violencia. Cuando le ponen música clásica y una hermosa, una clásica, La estructura microscópica de las moléculas del agua varían según el estímulo al que han estado. Pero, mi querido Jovis, ¿qué te llama la atención? Si nosotros escuchábamos lo que decían los chinos acerca del Feng Shui, y todo el mundo se mataba de la risa, ¿no? ¿Por qué? Porque agarraban y decían que la materia vibra, que todo vibra, y que es muy importante cómo está organizado espacialmente todo para que haya armonía en esa vibración. Y nosotros sabemos ahora que esto es sólido, porque esto es un concepto. Claro. ¿Por qué? Porque esto está conformado por átomos que tienen neutrones y protones que están en constante movimiento como si fueran un pequeño universo. Y que básicamente están rechazando la otra fuerza, nada más. La idea de sólido es simplemente una interpretación ideográfica del cerebro, porque todo está vibrando. Incluso este vaso, por mucho que pueda contener el agua, tiene a nivel subatómico, tiene muchos vacíos. Estamos hablando todavía de lo que es la matemática cuántica, Claro. que es la demostración de que existe otro plano y que hay vida paranormal. ¿Por qué? Porque analizando el átomo se descubrió estas nuevas partículas que se llaman los quantum y se vio que desarrollaban una serie de movimientos que por momentos salían de este plano y entraban en otro plano y luego regresaban. Y estas presencias de A nivel mierda, subatómico está demostrado que existe otro plano. claro, o sea, a nivel subatómico se podría manifestar, estas presencias podrían ser manifestaciones de este mundo paralelo, este mundo Mira, subatómico. hay un sonido clásico, universal, que es el Om. Ustedes, si han ido alguna vez a la iglesia, lo han sentido. En el momento que van a consagrar, cogen las campanas y se escucha ese bling, 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 Como una vibración grande, ¿no? Claro. Ya, eso es el Om. Es la primera vibración, la que produce el ordenamiento y que se dice que es la que genera la vida. Y siempre, en cualquier lugar del mundo, así sea un sacerdote shintoísta, así sea pues un mago africano, un budista, todos utilizan el Om. O equivalentes, ¿no? No, pero la vibración es la misma. Claro, la vibración, claro. Algunos lo hacen con un gong, otros con... Claro, pero el sonido es exactamente otros el lo hacen mismo. con la garganta. Es el Om. Interesante, porque definitivamente todo es vibración. Nuestro público dirá que está mal. Y se usa la campana durante el exorcismo, Se usa la campana. porque eso
es mejor que decirle cállate. Ok, la verdad que está muy fascinante estos temas, Félix, de verdad que te agradezco que estés en este programa especial y vamos a volver en unos segundos más porque el exorcismo es una lucha de fe y espíritu, donde cada palabra busca entender la luz en la oscuridad y toda liberación deja huellas en el alma y en quien la enfrenta. Así que vamos a volver con eso en un ratito más. Esto es Hora Contacto. Regresamos. Si esta historia te hizo cuestionar la realidad, suscríbete, activa las notificaciones. En Hora Contacto, los misterios apenas comienzan. Seguimos. Continuamos con Hora Contacto y en esta oportunidad con Félix Rivera, con quien intentaremos entender lo que muchos prefieren ignorar, las energías que se mueven entre nosotros, las sombras que no siempre vienen del exterior, sino que muchas veces pueden venir del interior. Cuéntanos, Félix, ¿qué pasa cuando, a pesar del esfuerzo, la experiencia que se pueda tener haciendo el exorcismo, no logra su cometido? La posesión sigue ahí y este ser, esta persona poseída, sigue manifestando todos los síntomas de mantener dentro de esa posesión esa energía maligna. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, existen una serie de procedimientos, ¿no? Sobre todo la continuidad. Por ejemplo, muchas personas piensan que un exorcismo es cuestión de encerrarte con la persona 2 horas y que cuando sale ya está bien. No. A veces puede ser cíclico, puede demorar meses o inclusive pueden haber recaídas, porque hay que ver cuáles son los factores que han afectado a la persona y que han permitido que termine en esta situación, ¿no? Y bueno, pues definitivamente es una lucha tenaz. ¿Se puede venir ya esta posesión desde el nacimiento? Puede ser que en el momento previo a la gestación, al dar a luz, al alumbramiento, ya este pequeño ser haya sido poseído, han registrado. Por lo general, del no. nacimiento. Por lo general, la posesión se produce a partir de qué entendimiento, porque el demonio tiene muchas formas de llegar a una persona. Puede ser a través de la seducción, puede ser a través del miedo, puede ser por agotamiento, no te deja dormir hasta que ya no tienes ninguna capacidad de defenderte y eres totalmente vulnerable. Por lo general, las personas que han sido posesas tienen un periodo en el que están aterrorizadas y no pueden dormir. Y entonces llega un momento en que ya pues su sistema nervioso está colapsado y están tan agotados que en ese momento son susceptibles a la posesión. Y la posesión es más, digamos, más viable en personas con determinadas características. Sí, Por ejemplo, las personas que son mediums, las personas que tienen la capacidad de sentir, de ver lo que otras personas no entienden. ¿Qué cosa es ser medium? Es tener los mismos 5 sentidos, solo que mucho más desarrollados. Tienen una sensibilidad exquisita. Hay muchas personas que refieren que los muertos se despiden de ellos, o que hayan tenido encuentros con personas que han amado mucho, que han fallecido, que se les han presentado. Eso no le pasa a todas las personas, pero por ejemplo, todas las personas tienen un lado sensitivo. Hay un fenómeno que se llama parálisis del sueño. Siguiendo encuestas, todas las personas declaran haber tenido, aunque sea una vez en su vida, una parálisis del sueño. Es un fenómeno en el cual tú estás dormido, te despiertas, no puedes mover un músculo, solamente puedes mover los ojos, una cosa intermedia entre la realidad y lo que es el otro plano. es lo que se llama estado de vigilia, es un estado intermedio entre estar despierto y dormido. Podría ser considerado un estado de vigilia, pero en un estado de vigilia tú puedes reaccionar y llamar a tu cuerpo y el cuerpo te obedece. Pero en la parálisis del sueño tú tratas de mover un dedo y no puedes. Y en el caso de que, ¿y cómo se puede comprobar que ya la persona ha sido limpiada de esta presencia, de esta energía demoníaca que está? Bueno, le puedes dar a tomar un vaso de agua bendita sin ningún problema. Ah, ok. Una buena forma de medir. Porque mientras la persona tenga reacción a los objetos sagrados, existe la posesión. Me ha pasado, por ejemplo, una chica que cogimos una página de la Biblia y la pusimos dentro de un cojín.
y lo pusimos en el mueble. Y ya entra a la casa y de frente siente, Ah, ya no sabía que estaba eso ahí. pero sintió que había algo bendito ahí. Me di media vuelta y no me siento acá, no quiero nada ahí. Aléjame de ahí. O no soportan la presencia de una cruz, de una medalla, de un rosario. Tienen mucho temor al rosario. Hablabas de que hay personas, te preguntaba si habían personas que tienen cierta susceptibilidad a ser poseídas. Me hablaste de las personas que son medios. Es que nosotros, los seres humanos, tenemos dos tipos de personalidad básicamente. Podemos ser víctimas o predadores. Si tú eres víctima, es mucho más fácil que te entregues. Hay personas que empieza un tiroteo en la calle y corren, se ponen a refugio, buscan ponerse detrás de un muro. Y hay otros que simplemente se quedan paralizados en medio de la calle, aterrados. ¿Quiénes caen primero? Es exactamente lo mismo. Depende del espíritu combativo de cada persona. ¿Y hay algunos elementos que pueden prevenir esto o que pueden defenderte? Tenemos que de enseñar a manera nuestros hijos priori? que no jueguen con la ouija, Ok. que no hagan espiritismo, no es un juego. Puede ser entrar en contacto con entidades demoníacas y cuando tú les abres la puerta, ellos entran. ¿Te acuerdas en la película de vampiros? O como en Drácula, la leyenda, pues te dicen de que para que el demonio entre en tu casa, tú tienes que invitarlo a pasar, si no, no puede entrar. Ok. Ok, pues no hay que abrir la puerta al demonio. Esas ouijas, esas cosas son una forma de invitarlo. O los ritos satánicos, por ejemplo, desde el Charlie, o hay mucha gente que utiliza el baldor con una tijera, o otros que como juego pues hacen invocaciones a medianoche, el famoso Bloody Mary frente al espejo que se repite 3 veces para hacer una invocación satánica, a ver si eres macho, hazlo. Y ya pues luego viene una entidad y empiezan los problemas. Y este rock que se llama, este género musical que se llama rock satánico, ¿sería una puerta también para invitar? Bueno, curiosamente ¿O no? se ha hecho algunas investigaciones en que tú agarras estas pistas y las pones al revés. Y curiosamente se escuchan mensajes satánicos. Dice, oh Samael, ayúdame a ser parte de la destrucción. Dame valor para que el mal se engendre en mí y me haga más fuerte. Y qué curioso, ¿no? Pero los dijo generalmente todos los reproductores. No, o sea, hasta en canciones de Juan Gabriel, Escuchan. cuando las pones al revés. Y hay una explicación. Mierda. Dicen de que, por ejemplo, una canción de amor es una cosa sublime. Y cuando está en lo inverso, el inverso al amor es el odio. Pero ¿no será que así como a nivel de imágenes existe la paraidolia, que te hace ver cosas que no están ahí, sino que tú en tu mente las recibes de esa forma? Es ¿No que será vamos a lo más al interesante. partido? Mira, ¿qué cosa es la visión? Nosotros tenemos el nervio óptico, tenemos 2 ojos, captamos una imagen. Cuando nosotros captamos una imagen, hay un punto de enfoque, que es donde está la mayor nitidez, se llama fovea. Si hiciéramos una ecuación matemática, aproximadamente diríamos de que el ojo humano tiene la capacidad de captar 760 megapíxeles. Pero ese punto de enfoque máximo, que está al medio, se llama fovea, tiene solamente 1.7 megapíxeles. Bajo, ¿no? En cambio, el resto es panorámico. Pero si utilizamos una cámara digital, todo el plano va a tener 40 megapíxeles. Todo. ¿Qué es lo que hace el cerebro? Cuando tú no distingues algo bien, comienza a rellenar los vacíos. Exacto. Pero cuando tú ves la fotografía, ves realmente lo que la cámara captó, lo que realmente estaba ahí. Y nos ha pasado muchas veces que salimos de una habitación, pasamos por otra y nos ha parecido ver algo. Retrocedemos y no hay nada. Ah, no, ha sido mi idea. Seguro tengo la costumbre de mirar siempre esto acá y... Una explicación racional, Claro. digamos. Pero ¿qué pasa si pongo una cámara y la cámara capta algo que realmente se mueve? Como que están pasando estas Sí, cosas. pasa. Y ahora con Muchísimo. este salto que hemos tenido en la fotografía digital, estos teléfonos inteligentes que ahora pueden captar lo que antes no se captaba, pues es realmente increíble, ¿no? ¿Cómo podemos evitar que regrese una energía negativa a un cuerpo que ha estado poseído? ¿Cómo Estando en gracia de Dios, y Dios está contigo, no va a entrar nunca el mal. ¿Y a dónde se va esa energía cuando logran sacarla, arrancarla de ese cuerpo que estuvo poseído? Es que se va de ti, pero esa energía ha estado desde siempre.
porque son seres inmortales. No se mete entre los que han participado ahí un poco en... Podría ser, exorcismo. por eso cuando se hace una limpieza siempre hay que tener mucho cuidado, ¿no? De que no salga de uno y vaya a caer dentro de otro. Por eso no es que yo quiero ver, yo quiero hacer... No, señora, usted no está acá o no hago nada. ¿Cómo te limpias tú? ¿Cómo evitas que te ser permeable a esta energía? Bueno, pues antes de realizar un ritual de esta naturaleza, lo primero que hay que hacer es comulgar. Sí. Y bueno, puedes ingerir también agua bendita y tener todo tipo de protección, ¿no? Desde la medalla, que es fundamental y que la tienes colgada en el pecho, en un anillo, y también la puedo tener en la cruz de San Benito. ¿Y esto, la medalla que no se queda, dónde puede ponerse? ¿En una casa, por ejemplo? Claro, o llevarla uno a todas partes. Existen para eso las cruces o los sellos de San Benito que se ponen en las casas, pero tienen que ser ritualizados Ok. y bendecidos. Bueno, Félix, de verdad agradezco muchísimo tu presencia en nuestro programa. Oye, Joey, me ha dado mucho gusto verte aquí en tu programa y me encanta que estés sentando cátedra con el primer programa de origen paranormal en el Perú. Creo que estamos avanzando como sociedad. Creo que sí, lo que pasa es que el equipo de Hora Contacto está lleno principalmente de periodistas, de comunicadores con experiencia. Y hemos visto pues que en redes sociales hay muchísimo contenido de este No tipo. solamente esto, sino que muchas veces los hombres de prensa son los primeros que vienen con el caso paranormal. Yo estoy aprendiendo muchísimo con esto. En realidad, te soy sincero de que uno no cree esto hasta que lo vive, porque la racionalidad, nuestra propia intelecto nos impide creer en esto. Dijo, no puedo sugestionarme si no estoy perdido. Entonces pones una barrera hasta que lo vives. Pero tener este tipo de contenidos en televisión nacional, digamos, en un principio generó cierto escozor, ¿no? Y por ahí de vez en cuando hay algún, digamos, poco informado del contenido del programa que se queja, ¿no? Mira, dos cosas para finalizar. Nuestro espíritu, nuestra alma, es energía. Claro. La energía no se crea ni se destruye. Solamente se transmite, se transmigra, Y se transforma. se transforma. Entonces, cuando una persona muere, cuerpo físico muere, pero el espíritu no. Y dependiendo del tipo de espíritu, si ha sido bueno o malo y la circunstancia de la muerte, se queda en este plano o avanza. Ahora, el libro de los muertos dice, hoy la muerte es para mí como un vaso de agua fresca en la boca del sediento, como ese oasis que se espera el caminante tras una larga jornada por el desierto. Hoy la muerte es para mí acostarme siendo un gusano, para levantarme siendo una mariposa y volar. La palabra egipcia para muerte es metamorfosis, que quiere decir cambio. Y es que la muerte no es el final, es el inicio de un nuevo tipo de vida. Qué buena cita como para terminar el programa, Félix. De verdad, muy agradado. De que Ha sido un hayas placer. acompañado, de verdad. Y tienes novedades. Pronto tienes un emprendimiento audiovisual que yo creo que va a sorprender a vamos muchos. a irnos de viaje a Europa a ver unos casos. Y bueno, ya te vendré con esos informes para que se los compartas al público. Excelente, Félix. Muchísimas gracias. Espero que nuestro público también en Hora Contacto haya disfrutado este contenido. Siempre tratamos de poner las evidencias, la información, para que usted saque sus propias conclusiones. Hasta aquí, Hora Contacto. Los esperamos en una próxima edición. Hoy nos asomamos a un universo que desafía la lógica. Si este viaje te sorprendió, presiona me gusta, comparte y suscríbete. Hora Contacto no termina, apenas comienza. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en las redes sociales. Nos vemos. Gracias por acompañarnos hasta este punto del misterio.